A solo unas horas de la cámara de ejecución, Velma Barfield permanecía quieta sobre su catre de prisión, despierta, esperando, mirando el reloj. Afuera, el sol comenzaba a salir. Adentro, el final se acercaba. Era el 1 de noviembre de 1984, su último día. Los papeles ya estaban firmados. El teléfono no había sonado, y no quedaban más apelaciones. Susurraba oraciones en voz baja, de esas que solo Dios puede oír. Sus manos temblaban, aunque su voz se mantenía firme. No hubo gritos ni lágrimas, solo una calma extraña, una que no se siente como paz. Semanas antes, sus abogados habían solicitado clemencia. Alegaban que había cambiado, que había encontrado a Dios, encontrado un propósito. Pero la corte dijo que no. Esta vez, no habría milagro. La doctora Dorothy Otnow Lewis, una de las psiquiatras forenses más reconocidas del país, había advertido que este momento nunca debió llegar. Estudió a Velma de cerca, y no vio un monstruo. Vio a una mujer rota sin posibilidad de reparación. Velma juraba que ya no era la misma mujer, aquella que mezcló veneno en copas de pudín, que convirtió el azúcar en un arma. Esa versión de Velma, decía, ya no existía. En su lugar quedaba un alma redimida. Una abuela, una voluntaria de prisión que había dirigido estudios bíblicos cada semana durante 6 años. Pero no importó cuánto tiempo había pasado ni cuántas oraciones había susurrado. El Estado no lo olvidó. Tampoco las familias de sus víctimas. Mientras se sentaba en esa celda estéril, sus pensamientos se repetían en bucle. Apelaciones legales. Suspensiones de último minuto. Intervención divina. Cualquier cosa. Todo. Pero en realidad, solo podía esperar. Según la doctora Lewis, Velma sufría de trastorno de identidad disociativo, personalidades divididas, nacidas de una vida de trauma constante. Y una de esas personalidades, una identidad masculina llamada Billy, había tomado el control. Billy, decía ella, fue quien hizo todo esto, no Velma. Billy le hablaba del pasado, del daño, el dolor, la rabia. Hablaba de justicia a su manera, con veneno. Las víctimas no fueron al azar. Eran personas que, según él, le habían causado dolor a Velma. Y según su versión, no lo hizo por maldad, sino por venganza. Pero el juez no lo creyó. Una de ellas lo hizo. No me importa cuál, dijo con frialdad. Esa fue la frase que cerró la conversación y, en última instancia, acabó con la última oportunidad de Velma para evitar la ejecución. Ningún jurado podía aceptar la idea del perdón cuando había cuerpos enterrados en la tierra. Así que permaneció en el corredor de la muerte, sola, olvidada por los tribunales, y reducida, ante los ojos del Estado, a sus acciones, su diagnóstico, su trauma, su transformación. Nada de eso importaba frente a lo que había hecho. Pero, ¿quién era realmente Velma Barfield? ¿Y qué pudo haber hecho para convertirse en la primera mujer ejecutada en Estados Unidos en más de 2 décadas? Todo se resume en lo que lo desencadenó y en lo que lo hizo descontrolarse. Velma Barfield nació el 29 de octubre de 1932, en Eastover, Carolina del Norte, pero sus raíces se hundían en lo más profundo de la tierra roja del sur rural, en una pequeña granja de tabaco y algodón en las afueras de Fayetteville, Carolina del Sur. Era una de 9 hermanos en un hogar pentecostal estricto, donde la fe de fuego y azufre chocaba con algo mucho más oscuro tras las puertas cerradas. Su padre era un hombre colérico y violento. Golpeaba, gritaba, y nadie sabía nunca qué podía desencadenarlo. Su madre, silenciosa, una testigo que nunca intervenía. La infancia de Velma estuvo llena de miedo, y sus oraciones eran muchas veces su única salida. Pero el miedo se quedó, y también el daño. Creció marcada, pero devota, con la Biblia en una mano y sus secretos en la otra. A los 17 años, Velma hizo lo que muchas chicas en su situación sueñan. Escapó, abandonó la escuela y se casó con Thomas Burke en 1949. Por un tiempo, parecía que su vida al fin comenzaba, porque no era abusivo. Tuvieron 2 hijos, Ray y Vivian, pero la paz no siempre dura. Una histerectomía lo cambió todo. El dolor físico de Velma era constante. Su estado de ánimo comenzó a cambiar. Luego vino el accidente automovilístico que sufrió su esposo, lo que lo empeoró aún más, a medida que Burke se sumergía en el alcohol y los calmantes. Velma lo siguió, tomando Librium y Valium, alimentando una adicción creciente que ninguno de los dos podía controlar. Su hogar feliz empezó a desmoronarse. Discusión tras discusión, pastilla tras pastilla. Y luego vino el incendio. 4 de abril de 1969. Burke se había desmayado tras una larga noche. Velma y los niños salieron de la casa. Horas después, las llamas consumieron su hogar,
y la vida de Thomas Burke se perdió. No se sospechó de ningún crimen, solo una tragedia. Pero la tragedia siguió a Velma como una sombra. Meses después, Velma volvió a casarse, esta vez con Jennings Barfield, un viudo de voz suave. Se casaron en agosto de 1970, pero para marzo del año siguiente, él ya no estaba. Palo cardíaco, dijeron los médicos. Solo unos días después de una discusión. No hubo autopsia, no hubo sospechas, pero el reloj ya había empezado a correr, y ahora sonaba más fuerte. Velma regresó a casa con sus hijos. Poco después, su padre falleció, cáncer de pulmón. Pero lo que vino después, nadie pudo explicarlo. Finales de 1974, la madre de Velma, Lillian Bullard, enfermó de repente. Náuseas, vómitos, diarrea. Y luego, con la misma rapidez, se recuperó. Pero para Navidad, los síntomas regresaron. Esta vez, no se recuperaría. Horas después de ser llevada al hospital, Lillian falleció. 30 de diciembre de 1974. Nadie supo qué lo causó. Nadie preguntó. No hubo autopsia. No hubo respuestas. Y aún así, nadie miró a Velma. Todavía no, pero las pérdidas ya estaban formando un patrón. Y pronto, alguien lo notaría. Era 1975, y Velma Barfield había sido arrestada. Pero lo más oscuro aún no había salido a la luz. Todavía no ese año, fue condenada por 7 cargos de cheques sin fondos. Fraude menor, no veneno. Cumplió 6 meses en prisión y salió libre, sin llamar la atención. Pero no desapareció. En lugar de eso, se desvaneció entre los caminos tranquilos de Carolina del Norte, donde la vejez y la enfermedad eran parte del trabajo. Barfield encontró empleo como enfermera de atención domiciliaria en Lumberton, cuidando a una pareja de ancianos. Montgomery Edwards, de 94 años, y su esposa Dolly, de 84. Una bendición, pensaban ellos. Confiable, religiosa, responsible. Hasta que Montgomery enfermó. Fue repentino. Dolores de estómago intensos, vómitos. Falleció en enero de 1977. La causa no estaba clara, pero no parecía sospechosa. Luego fue Dolly. Solo unas semanas después, ella también enfermó misteriosamente. Los mismos síntomas. Para el 1 de marzo ya no tenía vida. Aún así, nadie hizo preguntas. Velma siguió adelante. Otro trabajo, otro paciente. Esta vez cuidaba a una mujer llamada Record Lee, que se había roto una pierna. Pero no fue Record quien sufriría a continuación. Fue su esposo, John Henry. En junio de 1977, John Henry Lee comenzó a vomitar sin control. Dolores en el pecho. Diarrea. Los médicos lo llamaron un virus estomacal severo. En pocos días, murió. Las señales estaban allí. El patrón innegable. Pero nadie unió las piezas. Todavía no más tarde de ese mismo año, Velma se mudó con su novio, Stuart Taylor, un pariente de una de sus víctimas anteriores. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. Una noche, durante un culto en la iglesia, Stuart se agarró el estómago con dolor. Horas después, estaba en el hospital. Días después, había muerto. Pero esta vez, ordenaron una autopsia. Y lo que encontraron en su sistema contó una historia diferente. Arsénico. Stuart había sido envenenado. Los investigadores no tardaron mucho. Antes de que pudieran siquiera procesar los resultados, recibieron una llamada telefónica de la propia hermana de Velma. Estaba llorando, alterada, y lo que dijo hizo que el caso se abriera por completo. Velma había confesado. Había envenenado a Stuart. Lo había hecho antes. Velma Barfield fue arrestada por el asesinato de Stuart Taylor. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, y ahí estaba de nuevo. Arsénico. La soga se apretaba. Eventualmente, Velma admitió la verdad. No toda, pero sí lo suficiente. Confesó haberle quitado la vida a su propia madre, Lillian Bullard. Confesó haber envenenado a Montgomery y Dolly Edwards. Admitió haber envenenado a John Henry Lee. Y sí, confesó el caso de Stuart Taylor. Dijo que lo hizo por dinero, porque les robaba para alimentar su adicción, que usó arsénico para borrar sus huellas. Sus víctimas confiaban en ella, la recibieron en sus hogares, y ella respondió a esa confianza con silencio y un último aliento. Ahora el destino de Velma Barfield estaba en juego. El Estado lo llamó de forma simple: pérdida de vida calculada. Ahora les tocaba decidir a ellos: caminaría libre, o este sería el final de su camino. Medianoche en Raleigh, Carolina del Norte. El aire dentro de la prisión central era silencioso, pero espeso, como si supiera lo que venía. Velma Barfield se sentaba en su celda, con las manos entrelazadas,
los ojos cerrados, susurrando una oración a un Dios que había llegado a conocer profundamente. Su tiempo se estaba acabando. De vuelta en el tribunal, sus abogados presentaron su caso. Hablaron de una infancia llena de dolor e inestabilidad, de trauma, de los estragos dejados por la adicción y la enfermedad mental. Dijeron que Velma no pensaba con claridad, que no era el monstruo que decían que era. Pero el tribunal no lo creyó. Nada de eso cambiaba lo que había hecho. En diciembre de 1978, fue condenada por homicidio en primer grado por el envenenamiento con arsénico de Stuart Taylor y sentenciada a la pena capital. No existía un corredor de la muerte para mujeres en Carolina del Norte en ese entonces. No había un espacio designado para alguien como ella. Así que Velma fue alojada en la sección de alta seguridad de la prisión central, junto a internos peligrosos y con enfermedades mentales. Durante un tiempo, fue la única mujer condenada a muerte en el estado. Más tarde, se creó una unidad nueva solo para mujeres en la institución correccional de Carolina del Norte. Pero Velma ya estaba allí, ya esperando. Y durante esa espera, algo dentro de ella cambió. Volvió a encontrar a Dios, o tal vez lo encontró por primera vez. En el corredor, Velma Barfield se convirtió en una cristiana renacida. No fue una actuación, no fue un truco. Día tras día, leía las escrituras, oraba y comenzó a ministrar a otras reclusas. Su fe llamó la atención, incluso recibió elogios del propio evangelista Billy Graham. Escribió cartas sinceras al gobernador Jim Hunt, rogándole que considerara su transformación, que pusiera su redención en la balanza frente a sus crímenes, que viera a la mujer que era ahora, no a la que envenenó. Mintió y observó a otros quedarse sin vida. El apoyo legó de iglesias y líderes cristianos de todo el país. Ruth y Billy Graham entre ellos. Todos pedían misericordia, pero la misericordia nunca llegó. El gobernador Hunt negó el indulto. Velma siguió luchando. Su equipo legal siguió insistiendo en los tribunales, argumentando que su sentencia era injusta. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una suspensión temporal. Por un momento, parecía que tal vez, solo tal vez, la habían escuchado. Pero la esperanza duró poco, cada apelación fue rechazada. Noviembre de 1984. El reloj seguía corriendo, pero el equipo de defensa de Velma Barfield no se rendía. No todavía. Acudieron a los tribunales una vez más, solicitando una audiencia probatoria en el tribunal estatal. El eje central de su caso, su mente, o más bien lo que quedaba de ella. El Dr. Robert Rose, un psiquiatra con experiencia, subió al estrado. Pasó tiempo con Velma, la estudió. Intentó juntar los hilos de su psique, pero incluso él admitió bajo juramento: nunca la entendí del todo. Aún así, les dio al jurado lo que tenía. Primero, diagnosticó a Velma con una dependencia prolongada de medicamentos recetados, algo que había controlado su vida durante más de una década. No eran solo pastillas, era una dependencia real, una niebla, un velo sobre su juicio que nunca se levantó del todo. Segundo, describió un trastorno de personalidad subyacente, del tipo que permite a una persona envenenar la comida o bebida de alguien sin remordimiento, sin vacilación, sin sentir verdaderamente el peso de las consecuencias. Y tercero, una depresión química profunda, no del tipo que se llora un fin de semana. Esta era orgánica, arraigada en el propio cableado de su cerebro, posiblemente psicótica en su naturaleza. El extremo depresivo de lo que hoy conocemos como trastorno bipolar. No maníaca, solo oscuridad. El propio médico de Velma también había notado señales de esto. Pero incluso con 3 diagnósticos sobre la mesa: abuso de sustancias, trastorno de personalidad y depresión psicótica, el Dr. Rose admitió algo escalofriante. Aún así, no lograba comprenderla del todo. Las piezas no encajaban. Había demasiadas sombras, demasiadas inconsistencias. Velma Barfield seguía siendo un enigma, incluso para los expertos. Pero para el jurado, eso no importaba. Los trastornos, el trauma, las súplicas de misericordia, todo sonaba a excusas, y esa apelación, denegada. Igual que todas las anteriores, porque al final del día, una verdad seguía siendo absolutamente clara. Velma Barfield sabía lo que estaba haciendo, y el jurado creyó que ningún diagnóstico, ningún trastorno mental, podía borrar esa realidad. Eventualmente, Velma dejó de luchar. Le dijo a sus abogados que no presentaran apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dijo que quería morir con dignidad, que estaba en paz. Pero en el fondo, la verdad era más dura. Aún tenía esperanza. Esperanza de un milagro. Un indulto de último segundo. Algo.
Cualquier cosa que pudiera borrar los años de adicción, de robos, de daño. Algo que explicara que la había llevado a hacer lo impensable. Pero a medida que la medianoche se acercaba, ese milagro nunca llegó. Y así, Velma Barfield, la maestra de escuela dominical, la única mujer en el corredor de la muerte en Carolina del Norte, comenzó sus últimas horas no con rabia, ni con pánico, sino en oración. Había aceptado lo que venía. Ya entrada la noche, la puerta de acero se abrió con un golpe sordo. Entraron los guardias, rostros serios, voces bajas. Era la hora. Velma Barfield se levantó lentamente de su catre, calmada, serena, pero temblando por dentro. Ya conocía el procedimiento. Lo había ensayado en su mente cientos de veces. Pero nada podía prepararla para vivirlo de verdad. La guiaron por el pasillo hasta el vestidor. Sin grilletes, sin esposas, solo pasos silenciosos sobre el piso de concreto. En una sala pequeña, con pintura descascarada y luces fluorescentes frías, le presentaron sus opciones. Velma eligió un pijama rosa, suave, simple, casi infantil. Se lo puso en silencio. Luego la llevaron de nuevo a su celda. Sola otra vez, aunque en realidad no lo estaba. No en su mente, no en su espíritu. Su fe la acompañaba como una segunda piel. Era lo único que no la había abandonado. Un guardia regresó, portapapeles en mano. Una última pregunta. ¿Qué desea para su última comida? Velma alzó la vista, con la comisura de los labios levantándose en algo parecido a una sonrisa, o quizás solo incredulidad. Tras una pausa, respondió: cheese doodles y Coca-Cola. No pidió un filete, ni pollo frito, solo comida chatarra, comida de infancia, algo sencillo, algo familiar. Y tal vez ese era el punto. Algo que la llevara a un tiempo antes de que todo saliera mal. Extraño o no, el personal cumplió. La cocina recibió la orden. Al fin y al cabo, era su última petición. Y técnicamente, estaba dentro de las reglas. Por poco. Mientras el reloj se acercaba a las 2 de la mañana, a Velma se le concedieron sus últimas visitas. Familia, amigos, gente que aún creía en ella, incluso ahora, se reunieron a su lado, tomados de las manos, susurrando oraciones entre lágrimas. Uno de ellos recordó que ella dijo: cuando entre a esa cámara de gas a las 2 de la mañana, será mi puerta al cielo. Y ella lo creía, de verdad. Ellos lloraron, ella no. Y entonces, de repente, llegó la hora. Velma Barfield fue conducida fuera de su celda por última vez. El pasillo estaba frío, demasiado iluminado. Su pijama rosa desentonaba con la dureza del lugar. Paso a paso, camino hacia la cámara. Su respiración se acortó. Su corazón se aceleró. Y sin embargo, una extraña calma la envolvió. No la entendía. No estaba segura de confiar en ella. Pero allí estaba, paz. No era ausencia de miedo. El miedo seguía allí, mordiendo los bordes de su fe. Pero también había quietud. Una rendición silenciosa. Una creencia de que, viniera lo que viniera, no lo enfrentaría sola. Eran las 2 de la madrugada, 2 de noviembre de 1984. La cámara estaba en silencio, el aire denso de final. Velma Barfield yacía atada a la camilla, su pijama rosa suave contra el cuero frío y estéril. El momento había llegado. Ya no había tribunales, ni súplicas de clemencia, ni aplazamientos. Era el fin. Giró levemente la cabeza, mirando a los testigos detrás del cristal. Su voz fue baja, pero firme, medida, casi tierna. Sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias afectadas, y lo siento. Y quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante estos 6 años. Eso fue todo, sin lágrimas, sin desafío, sin súplicas de último minuto, solo dolor y gratitud, al desnudo. Segundos después, comenzó la inyección letal. Velma no se estremeció, no se resistió. Una extraña quietud la envolvió, como si ya hubiera cruzado al otro lado. El cóctel de químicos fluyó por sus venas, uno para sedarla, otro para paralizarla, y el último para detener su corazón. Lo enfrentó en silencio. Los testigos lo describieron así. Murió en paz, sin mostrar signos visibles de dolor o angustia. A las 2:15 a.m., Velma Barfield fue oficialmente declarada muerta. 15 minutos. Eso fue todo lo que tomó para acabar con 6 años en el corredor de la muerte, décadas de tormento, y la vida de una mujer que alguna vez afirmó que sus crímenes no eran suyos, sino de Billy, su personalidad alterna. Su cuerpo fue trasladado y enterrado en un cementerio tranquilo en la zona rural de Carolina del Norte, a solo unos kilómetros de donde había nacido, y junto al hombre que amó primero, su esposo Thomas Burke.
Velma tuvo un último deseo, donar sus órganos. Su corazón no pudo ser reanimado, pero se conservaron sus córneas y tejido de piel. Un último acto de dar, de una mujer cuyo pasado había cuitado tanto. Murió a los 52 años. Velma Barfield no fue simplemente otra ejecución. Fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos después de que la Corte Suprema restableciera la pena de muerte en 1976.